Has sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos. Mi hermana me pidió que lo odiara, pero terminé durmiendo con el hombre que la destrozó. El teléfono vibró sobre la mesita de noche con la insistencia de una alarma de incendios. Eran las 2 de la madrugada, una hora en la que las llamadas solo anuncian catástrofes. El nombre de Sophie, mi hermana pequeña, brillaba en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sophie? ¿Qué pasa?, contesté, sentándome de golpe en la cama. Al otro lado, solo se oía un sollozo ahogado, un sonido roto que me heló la sangre. Nati, lo vi, balbuceó entre lágrimas. Lo vi con otra, en nuestro café, Natalia, en el mismo maldito café donde me pidió que fuera su novia. Cerré los ojos y la imagen de Damián apareció en mi mente, su sonrisa arrogante, sus ojos oscuros que prometían el mundo y luego te lo arrebataban sin piedad. El hombre que había tomado el corazón de mi hermana y lo había hecho trizas. Escuché sus sollozos, el sonido de su mundo desmoronándose una vez más y sentí como una rabia helada me recorría las venas. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. No era solo por Sophie. Era por todas las noches que la había sostenido mientras lloraba, por todas las veces que la había ayudado a recoger los pedazos de su autoestima. Te juro que si lo vuelvo a ver, lo mato, susurré en la oscuridad de mi departamento. La intensidad de mi propia voz me sorprendió, una promesa oscura que resonó en el silencio. En ese momento lo decía en serio. Odiaba a Damián con cada fibra de mi ser y haría cualquier cosa para proteger a mi hermana de él. 3 semanas después, el universo decidió poner a prueba mi juramento. Estaba en una conferencia de marketing digital, un evento aburrido y lleno de gente pretenciosa que intentaba vender humo enlatado. Me serví una copa de vino barato y me moví entre la multitud, buscando una cara conocida o, en su defecto, una salida de emergencia. Y entonces lo vi. Al otro lado del salón, junto a una mesa de networking, estaba él, Damián. Lucía impecable en un traje negro que parecía hecho a medida, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Se reía con un grupo de empresarios, la misma risa encantadora que había seducido a mi hermana. El odio subió por mi garganta como bilis. Era él, el monstruo de las pesadillas de Sophie, viviendo su vida como si nada, mientras mi hermana apenas podía salir de la cama. Nuestros ojos se encontraron. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en el mundo. El murmullo de la multitud se desvaneció. La música del evento se silenció. Solo existíamos él y yo, conectados por una mirada a través de 100 personas. La furia seguía allí, hirviendo bajo mi piel, pero debajo de ella, algo más se agitó. Algo oscuro, profundo y perturbador. Una corriente eléctrica de atracción que me recorrió de pies a cabeza. Lo odié aún más por hacerme sentir eso, y permítanme hacer una pausa aquí. Si creen que saben a dónde va esto, se equivocan. Les sugiero que se suscriban, porque la red de mentiras apenas comienza a desenredarse. Rompió el contacto visual primero y, para mi horror, comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba en mi dirección era un martillazo en mi pecho. Quería correr, gritarle que se alejara, pero mis pies estaban pegados al suelo. Cuando llegó frente a mí, su expresión no era la del hombre arrogante que recordaba. Había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad, una sombra de agotamiento que no encajaba con el monstruo que había construido en mi cabeza. Su sonrisa fue tímida, casi rota. Natalia. Su voz era un susurro ronco. Necesito hablar contigo. Por favor. Logré escapar. No sé cómo, pero balbuceé una excusa sobre una llamada urgente y prácticamente corrí fuera del centro de convenciones. En el taxi de regreso a casa, mi mente era un caos. La imagen de Damián no se borraba. Su traje impecable, sí, pero también sus ojos. No eran los ojos del tipo engreído que había destrozado a Sophie. Parecían cansados, quebrados. Estás siendo ridícula, Natalia. Me regañé a mí misma. Es un manipulador. Eso es lo que hacen. Saqué el teléfono y llamé a Sophie. Necesitaba escuchar su voz, recordar el dolor que él le había causado. Necesitaba un ancla para mi odio. Hablamos durante 20 minutos y cada palabra suya reforzaba mi convicción. Él era el villano. Punto. Al día siguiente, llegué a mi oficina y me encontré con un ramo de lirios blancos sobre mi escritorio. Eran mis flores favoritas, un detalle que me inquietó profundamente. ¿Cómo lo sabía? Una pequeña tarjeta estaba metida entre los tallos.
La caligrafía era elegante, precisa. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero dame 5 minutos para explicarte algo sobre Sophie que ella nunca te contó. Mi primer impulso fue tirar las flores a la basura. Mi segundo, bloquear su número si es que lo tenía. Pero la última frase se quedó grabada en mi cerebro, algo que ella nunca te contó. La curiosidad, esa maldita traidora, comenzó a susurrarme al oído. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Qué verdad retorcida intentaba vender ahora? Acepté verlo. En un café neutral, a plena luz del día, una parte de mí quería abofetearlo en cuanto lo viera. La otra, la que me avergonzaba admitir que existía, necesitaba escuchar. Se sentó frente a mí, ordenó un café negro y me miró con una intensidad que me hizo removerme incómoda en la silla. «Gracias por venir», dijo. «Tienes 5 minutos», respondí, mi voz más fría que el hielo. Él asintió, tragando saliva. Y entonces comenzó a hablar. Me contó una historia que era la antítesis de todo lo que yo creía saber. Dijo que amaba a Sophie, pero que la relación se había vuelto tóxica, asfixiante. Me contó, con lágrimas brillando en sus ojos, que Sophie lo había chantajeado, que había amenazado con publicar fotos íntimas de él si la dejaba, que había fabricado crisis y ataques de pánico para mantenerlo a su lado, y que la noche que finalmente reunió el valor para terminar con ella, la noche que supuestamente la abandonó, ella había amenazado con suicidarse. «No sabía qué hacer, Natalia», dijo, con la voz quebrada. Estaba atrapado. Cualquier cosa que hacía estaba mal. Si me quedaba, alimentaba su comportamiento. Si me iba, temía que se hiciera daño de verdad. Mi mundo se tambaleó. No podía ser cierto. Mi Sophie, mi vulnerable y dulce hermana pequeña, ¿una chantajista? ¿Una manipuladora? Era imposible. Damián estaba mintiendo, retorciendo la verdad para salvar su propia piel. Tenía que estarlo, pero la forma en que sus manos temblaban, la desesperación genuina en su mirada, sembró una pequeña y venenosa semilla de duda en mi corazón. Esa noche no pude dormir. Me serví una copa de vino y luego otra, mientras revisaba viejas fotos en mi teléfono. Buscaba una señal, una pista que hubiera pasado por alto. Fotos de Sophie y Damián en fiestas, en vacaciones. Se veían felices. Pero, ¿qué aspecto tiene la manipulación en una foto? ¿Cómo se captura el chantaje en un selfie sonriente? No encontré nada. Solo la imagen de una pareja que parecía enamorada, lo que hacía que todo fuera aún más confuso. La lluvia comenzó a golpear mi ventana, un torrente furioso que reflejaba la tormenta en mi interior, y entonces sonó el timbre. Mi corazón se detuvo. ¿Quién podría ser a esta hora bajo este diluvio? Miré por la mirilla y sentí que el aire me faltaba. Era Damián. Estaba empapado, el agua chorreando de su cabello y de su ropa, su rostro pálido bajo la luz del pasillo. Parecía un hombre desesperado, al borde del abismo. «Natalia, por favor», gritó por encima del sonido de la tormenta. «Sé que piensas que soy un monstruo, pero necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde». Mi cerebro gritaba que no abriera, que lo dejara ahí fuera, que se ahogara en la lluvia y en sus propias mentiras. Pero mi mano, traicionándome, giró el pomo de la puerta. Lo dejé entrar, sabiendo que estaba cometiendo un error monumental. Se quedó en el recibidor, goteando sobre mi alfombra. No me importó. Sacó su teléfono, protegiéndolo de las últimas gotas de agua con su mano temblorosa, y me lo mostró. Eran capturas de pantalla, conversaciones de texto entre él y Sophie. Mi estómago se revolvió mientras leía. Eran mensajes llenos de ira, de celos, de exigencias. Y luego vi el mensaje que hizo que el suelo se desmoronara bajo mis pies. «Si no vuelves conmigo, me voy a lastimar y le voy a decir a todos que fuiste tú. Veremos a quién le creen, al pobre chico rico o a la chica con el corazón roto». Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Era la letra de mi hermana, su foto de perfil. No había duda. Sentí náuseas. El monstruo que había odiado durante meses, el hombre que creía un demonio, tal vez él también había sido una víctima. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Yo, sentada en el sofá, intentando procesar la información. Él, de pie, secándose el cabello con una toalla que le había ofrecido sin pensar. La lluvia seguía azotando la ciudad. Por primera vez no lo veía como el ex de mi hermana, lo veía como Damián, una persona real, con su propio dolor, su propia historia, y la imagen que vi me asustó y me atrajo a partes iguales.
¿Por qué me estás contando todo esto a mí? Pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué no a alguien más? Se acercó y se arrodilló frente a mí. Sus ojos oscuros buscaron los míos, y en ellos vi una súplica desesperada. «Porque eres la única persona en la que Sophie confiaba completamente», dijo. «Eres su hermana mayor, su protectora. Si tú no me crees, nadie más lo hará. Natalia, necesito que me creas». Se levantó para irse, probablemente asumiendo que lo echaría. Pero cuando pasó a mi lado, algo en mí se rompió. Mi mano se disparó y agarró su brazo. Una descarga eléctrica nos recorrió a ambos, tan real y palpable como el aire que respirábamos. La lealtad a mi hermana luchaba una batalla perdida contra la verdad que tenía delante y la innegable conexión que sentía con este hombre. Me miró, sorprendido, y en esa mirada vi el mismo anhelo y confusión que sentía yo. «Quédate», susurré. Era una línea que sabía que no debía cruzar, y la crucé de todos modos. Desperté a la mañana siguiente sola en mi cama. Por un instante pensé que todo había sido un sueño febril, una pesadilla inducida por el vino y la confusión. Pero luego vi la nota en mi mesita de noche, junto a una taza de café recién hecho. «Gracias por escucharme. D». Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios antes de poder detenerla. Fue fugaz, porque inmediatamente después la culpa me golpeó como un tren de carga. ¿Qué había hecho? Había consolado, protegido y deseado al hombre que mi hermana odiaba. El timbre sonó, haciéndome saltar. Mi corazón latía con fuerza, esperando ver a Damián de nuevo. Pero cuando abrí la puerta, mi mundo se detuvo. Era Sophie. Se veía más frágil y pequeña que nunca. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y una palidez enfermiza. Se lanzó a mis brazos, aferrándose a mí como si fuera un salvavidas. «He estado teniendo pesadillas, Nati», sollozó contra mi hombro. «Pesadillas sobre él. No puedo superarlo. Te necesito. Ahora más que nunca necesito a mi hermana». La abracé, la culpa devorándome por dentro. ¿Cómo podía consolarla mientras el aroma del café de Damián todavía flotaba en mi cocina? La senté en el sofá, la cubrí con una manta y le preparé un té. Mientras ella lloraba en mis brazos, contándome de nuevo lo cruel y despiadado que había sido Damián, algo captó mi atención. En la parte superior de su brazo, asomando por la manga de su camiseta, había un moretón feo, de un color púrpura y amarillo, pero la forma era extraña. No era el resultado de un golpe o una caída, parecía la marca de unos dedos que se habían apretado con fuerza, demasiado pequeños para ser de un hombre, eran del tamaño de sus propios dedos. Por primera vez me pregunté con una certeza helada si Damián estaba diciendo la verdad sobre el comportamiento autodestructivo de Sophie. Esa noche convencí a Sophie de que se quedara a dormir en mi departamento. La arropé en la cama de invitados, como hacía cuando éramos niñas y tenía miedo de la oscuridad. Mientras la observaba dormir, una oleada de amor protector me invadió. Ella era mi hermanita. Siempre la había cuidado. ¿Cómo podía dudar de ella? Pero la duda ya estaba allí, arraigada y creciendo. Más tarde, mientras yo estaba en la sala de estar, su teléfono, que había dejado en la mesa de centro, se iluminó. Era una notificación de un número desconocido. Normalmente nunca lo haría, pero una fuerza irresistible me empujó a mirar. El mensaje decía: «¿Ya le dijiste a tu hermana lo que realmente pasó?». Con el corazón martilleándome contra las costillas, desbloqueé el teléfono. Conocía su contraseña, una estúpida combinación de nuestras fechas de nacimiento. Lo que encontré me dejó sin aliento. No era solo ese mensaje, era una conversación completa. Una conversación con una amiga suya en la que Sophie, con una frialdad escalofriante, admitía haber mentido sobre Damián. Admitía episodios de celos extremos, admitía haberle revisado el teléfono, haberle montado escenas en público, haber exagerado peleas. Se jactaba de cómo lo tenía controlado con sus crisis emocionales. La verdad era peor de lo que había imaginado. No era solo una relación tóxica. Sophie había sido la agresora, y yo había sido su cómplice involuntaria. Pasé la noche en vela, sentada junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad daba paso a un amanecer gris y deslucido. El té que me preparé se enfrió en mis manos. El mundo que conocía se había hecho añicos. Mi hermana, la víctima inocente, no existía. En su lugar había una extraña, una manipuladora a la que no reconocía. Al día siguiente, Damián apareció en mi trabajo. Su rostro estaba tenso, lleno de ansiedad.
Necesito verte esta noche, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. Sophie me ha estado enviando mensajes amenazantes. Creo que sabe que hemos estado hablando. Esa noche nos encontramos en un bar discreto, en un rincón oscuro donde nadie nos vería. La atracción entre nosotros era un zumbido constante, una energía palpable que llenaba el pequeño espacio entre nuestras sillas. Pero ahora estaba mezclada con algo más. Una camaradería, un entendimiento compartido de haber sido arrastrados por la misma tormenta. «Me estoy enamorando de ti, Natalia», confesó, y sus palabras me golpearon con la fuerza de una ola. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí quería huir, gritar que era imposible, que era una traición imperdonable. Pero otra parte, la parte honesta, sabía que yo sentía lo mismo. Estaba dividida entre una vida de lealtad a mi familia, a mi hermana, y los sentimientos abrumadores que tenía por el hombre sentado frente a mí. Lo miré, a este hombre que me habían enseñado a odiar, y vi mi propio reflejo de confusión, dolor y un deseo desesperado de conexión. «Me pones tanto, maldito desgraciado», susurré, la rabia y el deseo mezclándose en mi voz. Y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, me incliné sobre la mesa y lo besé. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de toda la frustración, la ira y la pasión prohibida de las últimas semanas. Y él me devolvió el beso con la misma intensidad, como un hombre que finalmente encuentra un oasis después de cruzar un desierto. Pasamos la noche juntos en un hotel. No fue solo sexo, fue mucho más. Hablamos durante horas, desnudando nuestras almas junto con nuestros cuerpos. Le conté mis miedos, mis sueños de abrir mi propia agencia de marketing. Él me habló de la presión de su familia, de su pasión por la arquitectura, de cómo se había sentido atrapado y solo durante tanto tiempo. Por primera vez en meses, quizás años, me sentí genuinamente feliz, conectada, vista. La felicidad se hizo añicos a la mañana siguiente. Desperté y revisé mi teléfono. 47 llamadas perdidas. De Sophie, de mi madre, de mi padre, de mis tías. Un mensaje de voz de mi madre, histérica, me heló la sangre. Sophie había desaparecido. Había dejado una nota que decía que se iba a lastimar si yo no dejaba de traicionarla con él. El pánico me ahogó. Damián y yo nos vestimos en un silencio aterrorizado y salimos a buscarla. Recorrimos sus lugares favoritos, los parques, los cafés. Finalmente, Damián tuvo una idea. Un lugar del que Sophie le había hablado una vez. Un viejo puente peatonal sobre la autopista donde solíamos ir de niñas para ver pasar los coches y soñar con el futuro. La encontramos allí. Estaba de pie, al otro lado de la barandilla, llorando desconsoladamente mientras el viento agitaba su cabello. Amenazaba con saltar. «¡Sophie!», grité, corriendo hacia ella. Se giró. Su rostro, bañado en lágrimas, se contrajo de dolor al verme. Pero cuando vio a Damián detrás de mí, su dolor se transformó en una furia pura, aterradora. «¡Tú!», le gritó a él. «¡Todo esto es tu culpa! ¡La pusiste en mi contra!». Logré convencerla de que volviera al lado seguro de la barandilla. Nos abrazamos, las dos temblando, mientras Damián se mantenía a una distancia respetuosa. La llevamos al hospital, insistiendo en que necesitaba una evaluación psicológica. Mientras esperábamos en la sala de emergencias, mi familia llegó. No vinieron con preocupación, sino con antorchas y tridentes. Mis padres, mis tías, mis primos, me rodearon, sus rostros una mezcla de ira y decepción. «¿Cómo pudiste?», espetó mi madre, con la voz temblando de rabia. «¿Cómo pudiste traicionar a tu propia hermana con ese monstruo?». «Él no es un monstruo», intenté defenderme, pero mi voz se perdió en el coro de acusaciones. Mi padre me miró, con sus ojos fríos y duros. «Tienes que elegir, Natalia. O él o tu familia. O dejas a ese hombre ahora mismo o te olvidas de que tienes una hermana». Miré sus rostros, los rostros de las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente, y me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. No podía proteger una mentira que estaba destruyendo a todos, incluyéndome a mí. «No saben toda la verdad», dije, mi voz encontrando una nueva fuerza. Me preparé para la batalla de mi vida, lista para revelar todo lo que había descubierto. Salí del hospital para tomar aire, sintiéndome asfixiada por las miradas acusadoras de mi familia. Me derrumbé en un banco del estacionamiento y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Damián me encontró allí. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado y me abrazó mientras yo sollozaba, ofreciéndome el consuelo silencioso de su presencia. Fue entonces cuando la puerta del hospital se abrió de nuevo.
Sophie salió, acompañada por una enfermera. Vio la escena, yo llorando en los brazos de Damián. Su expresión cambió. La tristeza se evaporó, reemplazada por algo más oscuro, algo que nunca había visto en ella. Una furia fría, calculadora. Se acercó a nosotros, pero no con lágrimas, con una sonrisa perturbadora. «Está bien, Natalia», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Si quieres saber la verdad, te voy a contar toda la verdad, incluyendo lo que pasó la noche que Damián supuestamente me abandonó». La amenaza implícita en su tono me heló los huesos. Me preparé para lo peor. Regresamos a mi departamento en un silencio denso y pesado. Era como esperar la detonación de una bomba. Sophie se sentó en mi sofá como si fuera la dueña del lugar. Damián se quedó de pie junto a la ventana, claramente incómodo, pero decidido a enfrentar lo que viniera. Sophie comenzó su relato, pero esta vez la historia era diferente. Admitió haber mentido sobre algunas cosas, minimizando su propio comportamiento, pero insistió en que Damián la había provocado, que la había manipulado para que actuara de esa manera, pintándose a sí misma como una víctima que reaccionaba a sus abusos emocionales. Fue entonces cuando Damián la interrumpió. «Ya es suficiente, Sophie». Sacó su teléfono de nuevo, pero esta vez no eran mensajes de texto, eran grabaciones de audio. Presionó play. La voz de Sophie llenó la habitación, clara e inconfundible. En una grabación, se reía con su amiga sobre cómo había fingido un ataque de ansiedad para evitar que Damián fuera a un viaje de trabajo. En otra, admitía haber inventado que él la había empujado durante una discusión. Y la peor de todas, una conversación en la que hablaba de un exnovio anterior, de cómo lo había chantajeado con amenazas similares. No era solo Damián. Era un patrón. Sophie se quedó en silencio, su rostro pálido. Por primera vez se había quedado sin palabras, confrontada con pruebas irrefutables de su propia duplicidad. Sentí una extraña mezcla de alivio y una devastación profunda. La hermana que amaba se había perdido en algún lugar del camino, reemplazada por esta persona calculadora y cruel. Finalmente, Sophie se levantó lentamente. La sonrisa fría había vuelto a su rostro. «Está bien», dijo encogiéndose de hombros. «Ganaste. Pero si crees que la familia va a aceptar esto, estás muy equivocada. Siempre van a elegir a la hermana enferma y rota por encima de la hermana traidora». La amenaza era clara. Iba a usar su supuesta fragilidad como un arma. Iba a contarles una versión distorsionada de los hechos, pintándome a mí como la hermana cruel que se alió con el abusador en lugar de proteger a la víctima. Me di cuenta, con un horror creciente, de que no importaba la verdad. Podía perder a mi familia para siempre. Después de que Sophie se fue, dando un portazo que hizo temblar las paredes, me desplomé en el sofá. Estaba agotada, vacía. Damián se sentó a mi lado, pero no me tocó. Simplemente se quedó ahí, dándome el espacio que necesitaba. Entonces mi teléfono comenzó a sonar, y a sonar, y a sonar. Llamadas de mi madre, de mi padre, de mis tíos, mensajes de texto llenos de veneno. La versión de Sophie ya había hecho su trabajo. Mi propia madre me dejó un mensaje de voz diciéndome que estaba muerta para la familia si no dejaba a Damián inmediatamente. Tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. Podía ceder, volver al redil familiar, pedir perdón y vivir en una mentira para mantener la paz. O podía defender la verdad, defender a Damián y arriesgarme a quedarme completamente sola. Miré a Damián. No solo vi al hombre del que me había enamorado. Vi a un compañero, a otra víctima de la misma manipulación. Vi un futuro. Apagué mi teléfono. El silencio que llenó el apartamento fue, por primera vez en semanas, pacífico. Habíamos llegado a un punto de no retorno. Tomé las manos de Damián. Estaban firmes, cálidas. «No importa lo que pase con mi familia», le dije, mi voz firme, sin un atisbo de duda. «No voy a abandonarte, pero necesito que entiendas que esto significa que podríamos estar solos contra el mundo». Él me miró, y en sus ojos vi una devoción que me quitó el aliento. «Prefiero estar solo contigo», respondió, «que acompañado en una mentira». Nos besamos. No fue un beso desesperado como el del bar, sino uno lleno de promesa, de compromiso, un beso que sellaba nuestro futuro. Fue interrumpido por golpes violentos en la puerta. No era el timbre, eran puños, golpeando la madera con furia. La voz de mi padre resonó a través de la puerta, exigiendo que abriera. Habían venido. Mi familia estaba aquí para la confrontación final. El futuro de todos nosotros estaba a punto de decidirse en mi sala de estar. Abrí la puerta.
Y enfrenté a mi familia, con Damián a mi lado y la verdad como única arma. Les conté todo. Les mostré los mensajes, les hice escuchar los audios. Algunos, como mis padres, se negaron a escuchar, con los ojos cerrados a cualquier cosa que contradijera la narrativa de la víctima que habían elegido creer. Pero otros, mis tías más jóvenes, un primo, empezaron a dudar. Recordaron pequeños comportamientos extraños de Sophie a lo largo de los años, momentos de manipulación que habían ignorado o minimizado. La familia se fracturó allí mismo, en mi pasillo. Ese día, perdí a una parte de mi familia, pero encontré la paz de haber elegido la verdad por encima de la comodidad de una mentira. Han pasado 6 meses. Damián y yo hemos construido una vida juntos, lejos del drama y la toxicidad. Es una vida tranquila, llena de respeto y un amor que se forjó en el fuego. Sophie, después de una intervención familiar liderada por los pocos que me creyeron, finalmente aceptó recibir ayuda psicológica profesional. El camino es largo, pero por primera vez está enfrentando a sus propios demonios en lugar de proyectarlos en los demás. A veces por la noche miro a Damián mientras duerme y pienso en el odio que una vez sentí por él, un odio que me pidieron que sintiera, y me doy cuenta de que la lealtad ciega no es una virtud. A veces, la forma más profunda de proteger a alguien que amas no es ser cómplice de sus mentiras, sino tener el valor de enfrentarlos con una verdad que duele, pero que al final libera. Ah, el drama familiar, ese delicioso y patético teatro de la condición humana. Es fascinante, ¿no es así? Cómo los lazos de sangre pueden convertirse en cadenas. Cómo la palabra lealtad se usa a menudo como un eufemismo para ceguera voluntaria. Nuestros protagonistas aquí se revolcaron en el lodo de la obligación filial, solo para descubrir que la narrativa de la víctima y el villano era tan estable como un castillo de naipes en un huracán. La damisela en apuros resultó ser la que movía los hilos, y el dragón simplemente un hombre cansado de que le prendieran fuego. Es una historia tan antigua como el tiempo, adornada con la tecnología del siglo XXI, chantaje emocional 2.0, amenazas de autolesión enviadas con la misma facilidad con la que se pide una pizza, y en el centro de todo, una familia dispuesta a devorar a uno de los suyos para mantener intacta una ilusión confortable. Prefirieron la comodidad de una villanía clara a la incómoda complejidad de la verdad, que el daño puede provenir de donde menos se espera, del rostro que se supone que debes proteger. Al final, se nos presenta una resolución, una nueva vida, terapia, una paz ganada a un alto costo. Pero el eco de la manipulación persiste. Se nos pide que aplaudamos la elección de la verdad sobre la mentira, como si fuera una simple ecuación moral. Pero la realidad, como siempre, es mucho más sucia y mucho menos satisfactoria. La verdad no sanó a la familia, la rompió. La verdad no borró las cicatrices, solo las iluminó con una luz más cruda. Y así, uno se pregunta, en un mundo construido sobre narrativas, ¿qué valor tiene realmente una verdad que nadie está dispuesto a escuchar?